Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos por venir a esta mesa redonda. Es una mesa redonda en torno a este informe Dirigir obras audiovisuales en España, que se presentó aquí en Dama hace unas cuantas semanas. Y vamos a empezar por un tema que, bueno, había intuiciones. Lo bueno de este informe es que a las intuiciones pone números y objetivas esas intuiciones que todos teníamos, ¿no? Una de las conclusiones del informe es que la dirección es una actividad intermitente y que prácticamente, pues no sé si el 100%, pero una mayoría de los profesionales se dedican a otras actividades que tienen que complementar esas actividades, la actividad de la dirección con otras dedicaciones. Quería empezar a preguntaros por eso, ¿no? Empezando por Manuel, no sé si tú durante todos estos años has tenido que tener otras dedicaciones, no sé si la más habitual suele ser la enseñanza, etcétera. ¿Cómo ves esto y si de alguna forma también este dato del informe responde a una intuición que tú ya tenías anteriormente? Es que realmente yo soy director y yo creo que las otras actividades que tenemos es que cuando llegas a casa después de acabar un rodaje, pues te levantas y entonces en casa pides motor, acción, pero no te hace caso a nadie, ¿no? Evidentemente porque eres director cuando estás rodando, cuando no estás rodando prácticamente no eres director ni nada, ni guionista, o sea, somos una especie un poco surrealista, ¿no? Entonces, que afortunadamente he tenido la suerte de dedicarme siempre, no he tenido otro oficio, quería haber sido arquitecto en una época, pero tuve que elegir, ese es el mío. Yo creo que somos una industria muy peculiar en la que cada uno ha tenido su experiencia personal y no es comparable a nada, ¿no? En general tampoco yo he ahondado ni he hecho preguntas a compañeros de decir, oye, ¿y tú cuando no ruedas te dedicas a otra cosa? Tal, o cual. Incluso alguna actriz que me he encontrado, me acuerdo alguna actriz que me encontré en una época en una librería que me decía, oye, pero ¿cómo estás? Tal? Entonces y dice, no, pues estoy montando la película que empecé en... Ah, ¿y tanto tiempo estás con la película? Digo, pues sí, es que lleva mucho tiempo, ¿no? A ella le extrañaba, porque claro, las actrices, ya sabéis, o sea, pueden hacer, pues a lo mejor 2, 3, 4 películas al año, excepto López Vázquez, que se hacía 18, teatro y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esa es mi experiencia en cuanto a la dedicación a otros trabajos, ¿no? Y a otra profesión. La verdad es que te absorbe mucho. Yo creo que es muy difícil que puedas... Las películas y los proyectos requieren una energía que creo que tienes que estar ahí, aunque aparentemente estés pensando y estés como perdiendo el tiempo, entre comillas, pero yo creo que tienes que estar muy pendiente de la historia que quieres hacer y esa energía y ese empeño, yo creo que lo que luego provoca es que realmente el proyecto se haga. Bueno, y si no se hace, mala suerte, ¿no? Pero bueno, esta es un poco mi experiencia personal en cuanto a esto, ¿no? Azucena, tú sí que te dedicas a dar clases también paralelamente a tus trabajos, ¿no? Sí, yo creo que la intermitencia forma parte del ADN de este oficio de directora. Entonces yo creo que sí, o sea que claramente mi experiencia es que así es como son las cosas. Yo tuve mucha suerte al principio, rodé mi segunda película cuando todavía estaba montando la primera, pero luego como los dioses se cobran lo que te regalan, tuve un intermedio largo, malo en el que se fueron cayendo muchísimos proyectos. Y bueno, yo aunque soy ya un poquito mayor, voy a florecer tarde, o sea, yo todavía tengo que hacer mis películas y espero que los veáis todas y que todos. Pero quiero decir, la constante ha sido el estar haciendo otras cosas, pero la suerte es que siempre son cosas alrededor de la dirección. Entonces yo he estado dando clases y doy clases en la CAN de dirección, doy clases en la Carlos III de guión, entonces siempre es alrededor de eso. Yo tuve una experiencia, luego estuve 7 años dirigiendo en una serie, en Cuéntame, y eso es lo más parecido, porque es un poco lo que decía antes Manolo, dices, ¿eres director? Pues, o sea, yo soy licenciada en Historia Moderna por mi casa, por mi facultad, y mis compañeros, pues hay uno que es embajador, hay otro que es catedrático de universidad, cada uno tiene unas carreras esplendorosas, pues son muy listos y muy listas. Yo estoy empezando, o sea, también porque yo he ido lentita y esas cosas, ¿no? Y he tenido unos problemas que se me han jorobado muchos proyectos, pero sí que hubo un tiempo que me decía, esto es ser director todos los días, durante 7 años yo cada mañana me levantaba y dirigía, venían a buscarme en un coche, que este es un privilegio que tenemos los directores, genial, ¿no?
te vienen a buscar en un coche y te llevan, y cada día hacías tu oficio. Entonces, durante 7 años, pues planificaba, dirigía, montaba, hacía lo que hacemos los directores, ¿no? Lo que pasa que luego, no me quiero enrollar, pero esto es también pero era televisión, no sé, decir, era una serie, era otro tipo de planteamiento, ¿no? Pero por resumir es, intermitencia, sí, inevitable, no muy buena, o sea, yo creo que habría que organizarse, sería mejor tener más constancia, tuviésemos más posibilidades, sobre todo porque al final, no porque tengamos, en mi caso, grandes cosas que contar, pero sí que tienes un oficio y sabes hacerlo, y entonces, bueno, pues hacer ese oficio cada día sería estupendo. Y luego, pues, bueno, a ver lo que es hacer una película y lo que es hacer una serie, ¿no? Cómo es trabajar en una serie y cómo es trabajar en una película desde la dirección, ¿no? Que hay diferencias. David, tú estrenaste hace 2 años, año y medio, tu primer largometraje, pero tenías detrás una gran experiencia como cortometrajista. ¿De qué vive uno cuando es cortometrajista? Bueno, hablamos de intermitencia, ¿no? Yo creo que la luz estaba apagada hasta el momento de hacer la primera peli. Y ahora pues vivo en un momento de absoluta felicidad, entendida que en cuanto a que es un momento de empacho, de trabajo, y hasta el momento de hacer la primera peli, pues sacrificando, supongo que como muchos compañeros y compañeras, sacrificando calidad de vida, sacrificando pues otro tipo de mejoras en tu día a día, ¿no? Por hacer una apuesta. Es una apuesta en cuanto a que tenía que trabajar de otra cosa. Sin ánimo de victimizarme, ¿no? Pero yo creo que es algo bastante común al deseo de sacar un primer largometraje adelante, y más cuando es un largometraje que está financiado con televisiones públicas o con organismos públicos, ¿no? No sé si te respondo. Alauda, ¿cuál ha sido? Tú también tienes muchísima experiencia, años de cortometrajes, hasta que has hecho 5 lobitos, pero me contabas en una entrevista que hicimos hace unos meses que había rechazado algunas películas de encargo antes, ¿no? Por hacer 5 lobitos, que es una película muy personal. Cuando terminé la escuela de cine, bueno, también trabajé en alguna serie de televisión, hice alguna cosa, pero es verdad que me surgió la oportunidad de empezar a dirigir publicidad, y vi que era un mundo donde podía coger mucho oficio, que podía también de alguna manera tener una carrera y encontrarme un poco visualmente quién era, y aposté por enfocarme en eso durante unos años, ¿no? Eso me permitió también poder hacer mis cortometrajes, ¿no? O sea, no abandonar, digamos, el sueño del cine. Pero sí que es verdad que yo tenía esta sensación, esta intuición de que quería intentar que la primera película fuera un trabajo personal, ¿no? Y entonces, bueno, sí, en algún momento dado me ofrecieron dirigir algún proyecto, que me costó muchísimo decir que no, lógicamente, como cualquiera que quiera dirigir una película, pero pensé que era mejor intentar que la primera fuera mi proyecto personal, ¿no? Y luego, cuando ya tuve el guión de 5 lobitos, cuando tuvimos, bueno, ya tuvieron una primera versión y empecé a hablar con Manu Calvo, que es uno de los productores, que era mi amigo desde la escuela de cine, pues la verdad es que al final luego el otro día echábamos cuentas y igual nos costó levantarlo 5 años desde que yo empiezo a escribir. Es verdad que hubo un año de pandemia de por medio, ¿no? Pero bueno, 4 años, ¿no? Y en esos 4 años Manu y yo seguíamos trabajando, o sea, yo seguía haciendo publicidad y Manu seguía trabajando de ayudante de dirección. Quiero decir que levantamos el proyecto, hemos sido afortunados de poder levantar el proyecto, de que saliera todo muy bien, pero realmente no hemos vivido del proyecto, ¿no? Nos ha traído muchas cosas buenas profesionales y era algo que queríamos hacer a nivel personal y profesional, pero es verdad que incluso levantando el proyecto tampoco estábamos viviendo de esa primera película, ¿no? Y era un poco la sensación, claro, recién llegada a todo esto, es que a raíz también del Festival de Málaga, ¿no? De todo lo bonito que le ha pasado a la película, me llegan propuestas, me llegan cosas. He probado hacer una película de encargo para una plataforma, que ha sido una experiencia muy diferente, pero también muy divertida. Y bueno, mi sensación es que va a seguir siendo algo intermitente y que va a depender, porque los proyectos siempre se sienten un poco inciertos, ¿no? Son máquinas muy grandes de levantar, ¿no? Entonces, yo lo que hablo con otros compañeros, mi sensación es como que la gente siempre tiene 2 o 3 proyectos, ¿no? O siempre está como escribiendo un guión o intentando vender otro proyecto, o le llega una propuesta que le interesa y ve si la puede compaginar. En el caso de los afortunados, ¿no? Que igual tienen un momento así de que llegan cosas. Pero incluso aún así siempre, ¿no? Como 2 o 3 cosas, ¿no? Y a ver cuál puede salir. La técnica avanza a una velocidad tremenda. Si has dejado de hacer una película hace 4 años, a lo mejor las técnicas que utilizaste pues, han quedado obsoletas y no estás acostumbrado a las técnicas nuevas, ¿no? ¿Eso afecta al oficio, a la profesión o da igual?
No. No. Vamos, no es algo... Al final, lo que utilizas son unos elementos en función del presupuesto que tienes, pero si estás más o menos al día en las herramientas, que pueden ser o muy básicas o muy sofisticadas, evidentemente, desde los años que yo llevo haciendo cine, y que yo empecé como ayudante de dirección, además, y pues ha avanzado muchísimo. O sea, en una época, me acuerdo que aunque suene un poco raro, el hecho de llevar una grúa había que pedirla. O sea, y no había combo, no existía el combo. No existía el combo, había que pedir la grúa. Era celuloide. Eran elementos pues, que encarecían el rodaje, ¿no? Llevar una grúa, pues tenías que decidir, a ver, ¿cuántos días? Claro. En 5 o 6 semanas de rodaje, ¿no? Entonces ahora es un elemento, es una herramienta que tienes todos los días, igual que el Steady. Sí, no, yo creo, me encanta la pregunta porque es muy interesante, de verdad. O sea que, pero yo creo, o sea, el oficio es el mismo, quiero decir, hay que contar una historia desde un sitio, de una manera y con unos actores, pero sí es verdad que esa, o sea, que los que hemos estado el siglo pasado haciendo cine era otra cosa, ¿no? O sea, cuando estabas rodando, que de pronto te decían, oye, que no tienes metros, que has pasado de... ¿Sabes? O sea, había un control muy grande y tenías que controlar mucho las tomas, o sea, era otra cosa. Pero para la gente ahora mismo está practicando el oficio todo el rato, si quiere, ¿no? Y eso es muy guay. Pero el oficio es el mismo, ¿no? O sea, y no está sé. bien que tú lo has tenido algo en publicidad que es fundamental, porque yo creo que en publicidad tienes más acceso a herramientas que normalmente en un rodaje normal, entre comillas, no tienes, ¿no? O sea, quiero decir que ahí sí que... Porque muchas veces no sabes hasta dónde puedes tener posibilidades de que en función de una idea que tienes, eso se puede llevar a cabo pues con una herramienta determinada, ¿no? La publicidad es verdad que ve mucho siempre de las últimas como innovaciones tecnológicas, las últimas cosas, ¿no? Y también son formatos mucho más cortos, se prueban más cosas, ¿no? Yo creo, a nivel de oficio, a ver, el oficio es la narrativa, ¿no? Es contar cosas, es dirigir actores, es pensar en el espectador, ¿no? Y eso no cambia. Sí que creo que técnicamente y tecnológicamente sí que ha habido algunas cosas que han crecido en una dimensión exagerada en el mundo en los últimos años, en el mundo del 3D, de los cicloramas, de mil cosas. En términos generales, bueno, es un oficio de narrativa, ¿no? De contar una historia, ¿no? De donde hay un conflicto, un clímax, ¿no? De qué tono, ¿no? Esas cosas, ¿no? Las preguntas son siempre un poco las mismas, ¿no? Sí, yo lo que sí que creo es que hay tendencias, ¿no? Que vivimos en un momento en el que, por ejemplo, yo lo noto mucho revisando películas igual de los 90, creo que es un momento en el que la mezcla entre ficción y documental bueno, predomina en un cierto sector, sobre todo en el cine de festivales, etcétera, y que hay una disociación tremenda entre tipos de cine, ¿no? Y entre tipos de consumo también. Bueno, es una palabra quizá horrible, el consumo, pero al margen de eso es lo que tú dices, que es una cuestión de gramática audiovisual, ¿no? Y eso es universal y casi desde el inicio, ¿no? Que es utilizar imágenes y sostenerlas en el tiempo, ¿no? Y al final, pues yo no creo que haya cambiado tanto, ¿no? Tecnológicamente. Bueno, Javier, tú, si doy algún dato que sea erróneo, como autor del informe, como investigador, me corriges, ¿vale? Otro de los datos muy llamativos, que también la intuición parecía que iba por ahí, pero aquí Javier ha puesto un dato, es la tremenda brecha de género que hay entre los profesionales de la dirección en España, ¿no? El 85% son hombres, el 15% son mujeres. Yo quería preguntaros, sobre todo a las directoras, ¿no? Azucena, cuando tú empezaste a hacer cine había poquísimas directoras. O sea, se contaban con los dedos de una mano. Yo justo empecé con esta gente, con Iciar, con Coiset, o sea, con la generación en los 90 tiramos, ¿no? Y yo la verdad, o sea, quiero decir, una cosa es que evidentemente hay más hombres, hay menos mujeres y eso es una realidad y hay unas causas que podríamos desarrollar si quisiésemos, pero mi experiencia concreta es que no, o sea, que yo fui a Fernando Colomo, que además de director era productor. Yo, como decía antes a Lauda, yo creo que no es que haya que tener 2 proyectos, hay que tener 5. Y entonces a mí me llamó y yo también trabajé en dirección, o sea, llegué a ayudante, hice todo, no había escuela de cine y aprendí a hacer cine en el equipo de dirección. Y entonces cuando me llamó yo pensé que me llamaba para contratarme para una peli de ayudante, yo ya había decidido que ya ayudante ya. Y lo que pasa es que me dijo, ¿tienes algo? Yo había hecho un corto, había ganado Alcalá y tal.
o sea, tienes algo para hacer, y le ofrecí 3 posibilidades y eligió una. E hice la primera película, ¿no? O sea que en ese sentido éramos, bueno, pues estaba abierto en ese momento, había esa posibilidad, ¿no? Luego el desarrollo, los problemas que pueda haber después, pues existen, ¿no? Pero mi experiencia es que yo no lo he vivido, y en el rodaje tampoco lo he vivido ese problema, quizás porque, como no lo sé, porque no sé la experiencia de Lauda, pero como yo venía del equipo, o sea, yo mi primera peli, mi equipo era la gente con la que yo había estado trabajando todo el rato, o sea, el maquinista eran los míos, entonces sí que había, bueno, pues un respeto, o sea, sabes lo que quieres, sabes decirlo, sabes lo que vas a hacer, pues hazlo, ¿no? Entonces, yo en concreto no tuve ese problema. Según los datos que da el informe, digamos que esa brecha de género se va corrigiendo a medida que se baja en la pirámide de edad. Lauda, ahora mismo sois un montón, un grupo de directoras que está teniendo muchísima repercusión, con películas muy personales, y se habla de una nueva generación de directoras españolas. ¿A qué atribuyes tú esta especie como, no sé si decir boom, yo creo que no es un boom, sino esta especie como de nueva tendencia de que haya muchas mujeres directoras, que ganéis muchos premios? No sé si tiene que ver con una nueva jornada de talento o con nuevas políticas audiovisuales. ¿A qué atribuyes tú esta especie de nueva tendencia? Bueno, seguramente, como la mayoría de las cosas complejas, hay muchos factores, ¿no?, que han hecho que esto suceda. Sí me gustaría decir que, aunque creo que mediáticamente da la sensación como que se corrige la brecha, realmente siempre estamos hablando de un 18% de directoras, que, ¿no?, según los datos del informe, me parece, o los datos que ha manejado alguna otra asociación, está en torno, bueno, que está bastante, ¿no?, está correcto, ¿no? O sea, que, bueno, que está lejos de ser bastante igualitario en cualquier caso. Pero sí que creo que hay como más foco mediático sobre las directoras y directoras de una generación concreta ahora. Y lo que te decía, yo creo que seguramente hayan contribuido un poco a que estemos viendo como el principio de ese cambio muchos factores. El cambio en las políticas seguro, en los temas de cuotas, de puntos seguro, que ha ayudado. Creo que mediáticamente y socialmente también llevamos no sé, 3 o 4 años que se están dando conversaciones que antes no se daban, ¿no? O sea, antes se asumía como una desigualdad que existía bastante latente como algo normal, que no se cuestionaba, ¿no? Y en los últimos años se está cuestionando la diversidad de los relatos, muchas cosas, ¿no? Y eso está como en la conversación mediática, yo creo en social, ¿no? Y supongo que todo eso hace que de repente pues se den esto, no sé, de alguna manera este fenómeno, o como se quiera llamar esto, ¿no? Pero yo sí quería decir que yo sí noté, como cuando terminé la escuela de cine, igual fue una percepción mía personal, pero sí recuerdo como estar terminando la escuela de cine, ese momento que te planteas qué hacer, lo de escribir en largo y tal, y sí que era un momento un poco como que yo creo que empezaban como a cambiar las cosas, pero todavía no habían cambiado, y había cierta manera de hablar del cine de chicas, de las cosas que le interesaban a las chicas, o sea, era muy distinto de ahora. Y eso sí lo recuerdo como que era un poco... igual yo tampoco tenía la historia personal en ese momento para apostar a tope por ella y el largo y tal, ¿no? Pero que sí sentías un poco que lo que te rodeaba tampoco ayudaba mucho, ¿no? A querer, claro, como pelear por esto, ¿no? Claro, y luego sí he visto como el cambio, ¿no? De repente a que haya mucho más interés por algo que escribo. Sí, yo me acuerdo cuando estaba rodando la primera peli, una de las primeras entrevistas en rodaje, un periodista de televisión española además, me dijo, ¿vosotras hacéis mejor las escenas de amor? Y le dije, por supuesto, ellos hacen mucho mejor las de coches, está clarísimo, ¿no? O sea, esto me lo preguntó, o sea... Pregunten a Catherine Bigelow, por ejemplo, si hace mejor las películas de acción o las de amor. Claro, o sea, quiero decir que evidentemente, y hay una manera, igual que dices, una temática femenina, ¿qué es eso de una temática femenina, no? O sea, ¿qué es esta historia? O sea, me parece que es una realidad muy, muy compleja, muy interesante, y que debemos verla con una cabeza muy abierta todos, unas y otros, ¿no? O sea, que en ese sentido meternos a verla de verdad con valentía, ¿no? Es complejo porque yo creo que yo no he tenido la sensación, igual que Azucena, y nos conocemos hace muchos años, de esa, entre comillas, discriminación, ¿no? De que puedan tener menos posibilidades las mujeres en una época determinada de hacer un proyecto, ¿no? Porque a mi alrededor tengo bueno, amigas y tal que han hecho películas desde esa época. Entonces, es muy complejo, ¿no? Yo entiendo que no solamente en el cine, sino en general, bueno, pues hay una cierta discriminación, evidentemente, ¿no? Y ha habido. Y todavía, pues es que las chicas siempre habéis luchado mucho, cosa que me parece fantástico, y llegado a un lugar en el que nosotros todavía estamos
¿no? Somos un poquito... Somos más listas. Claro, ¿no? Evidentemente, y nosotros con esa cosa de no tener que luchar tanto, pues nos hemos como, ¿no? Estamos un poco como que nos dan así como de bofetones al tiempo, ¿no? Y no lo merecemos. Estáis además. No. O sea, David, tú eres el más joven de los que estamos aquí. ¿Cómo ves este tema? ¿Tú crees que ahora mismo las mujeres, gente de tu edad, directoras de tu edad, gente que está empezando, tiene las mismas oportunidades que vosotros, o todavía existe una discriminación en cuanto a las oportunidades se refiere? Pues me cuesta decirlo porque no estoy en su piel, diría que todavía queda mucho por hacer, pero sí que tengo la sensación de que a nivel de óperas primas y de segundas películas se está consiguiendo cambiar algo. No tengo tanto la sensación de que se produzca una estabilidad o que haya posibilidades de hacer una carrera, ¿no? Nosotros publicamos un libro en GECA, en la Complutense, que habla precisamente de muchas directoras que no conseguían hacer su segunda película o su tercera película, ¿no? De carreras que se acababan allí. Y era bastante terrorífico, ¿no? No sé, supongo que el reto ahora tiene que ver con cómo darle continuidad a eso, ¿no? Y cómo hacer que las directoras accedan a presupuestos mayores, a producciones de más impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que creo también que quizá por el grado de autoexigencia y de exigencia estándar que tenéis, pues las directoras que estáis haciendo películas en estos últimos años no solo habéis hecho películas, sino además con un impacto internacional muy elevado, ¿no? Que seguramente no se haya producido antes en el cine español. Y seguramente eso tenga que ver también con la autoexigencia y con el sentirse juzgada, etcétera, etcétera. Pero claro, hablo muy desde fuera, ¿no? Entonces es muy difícil desde dentro, cuando estás en la parte privilegiada, pues ser consciente de ello, ¿no? Me pasa un poco lo mismo con el relato de inmigrantes de segunda y tercera generación, ¿no? En Francia sé que hay apoyo y hay sistemas de puntos también para directoras y directores, bueno, pues, de origen argelino, etcétera, etcétera. Aquí no, Y todavía lo comentábamos el otro día, ¿no? Tienes un personaje que se llama Pedro, se llama Juan y jamás te vas a imaginar que sea negro, ¿no? Y claro, cuando te preguntas esto, dices, igual es que me ha tocado vivir en el lado, bueno, o nacer en el lado fácil, ¿no? Entonces, no sé, supongo que es complejo el tema. Podéis preguntar sobre los temas que vamos tocando. Yo voy a avanzar un tema que teníamos previsto para un poco más tarde, que es el tema de los ingresos. Hablaremos más detalladamente de los ingresos anuales de los profesionales, pero hay un dato que es que las directoras de media ingresan anualmente menos dinero que los hombres, ¿no? Y quizás eso se deba, no sé si a una diferencia salarial, que de eso no tenemos datos, pero quizás se deba a qué encargos se les adjudica a las directoras y a los directores, ¿no? Yo tengo la sensación de que las directoras hacen más películas intimistas de menos presupuesto y los directores, cuando hay presupuestos muy altos, pues a lo mejor las grandes cadenas o los grandes productores van más a directores, ¿no? No sé si eso tenéis esa percepción. No sé, yo creo que ha bajado, en general ha bajado mucho. O sea, todo lo que es lo que se cobra, ya no sé por una película determinada o no, o sea directora o director, pero en general ha bajado muchísimo. Pero no solamente en el cine, sino que también en la televisión. O sea, las tarifas yo creo que han bajado, igual que para los técnicos en un momento determinado. O sea, pasamos una época en la que todo era fantástico, bueno, fantástico, relativamente fantástico en función de la continuidad que tenemos, porque a veces eso es mentira, claro. Es una falsa realidad, ¿no? Porque luego pasas, que es un dato que está ahí, que tú has trabajado en él, esa intermitencia no genera realmente, o sea, lo que tú cobras en un año luego lo tienes que dividir entre 4 a lo mejor, ¿no? Pero sí estás pagando a Hacienda lo que has cobrado en ese año, cosa que hemos luchado también por eso, ¿no? Pero tampoco hemos conseguido nada, después de luchar hace muchos años con este tema, ¿no? Ahora, sí es cierto, porque yo eso lo he oído en una oficina de un productor, que no diré el nombre, y me lo han contado, que pues por dirigir una película, una mujer había cobrado una tarifa que estaba por debajo del mínimo. Pero como tampoco el mínimo es algo, no pasa como en el Guild de Estados Unidos, ¿no? Que hay un mínimo real, aquí ese mínimo y ese máximo es un poco, bueno, pues relativo, ¿no? Depende de lo que luches, depende de la última película que has hecho, o sea, son muchos factores los que intervienen, no hay nada concreto, pero sí es cierto que ha bajado en general para todos. Y si ha bajado en general para todos, tanto para los directores como para las directoras, evidentemente esa proporción también habrá bajado en función de las directoras, ¿no? Sí, claramente. Yo creo, o sea, que es evidente que no me parece, cosa que no me parece lógico. Claro, me parece fatal, o sea, es que esa distinción de que una mujer tenga que cobrar menos por hacer una película, sea intimista
o sea, pues yo qué sé, de grandes batallas y de acción o lo que quieras, ¿no? O sea, me parece absurdo, me parece terrible, ¿no? O sea, claro, yo creo que el problema, perdón, o sea, la cuestión es que no te lo dicen francamente, claro, o sea, no es decir, como eres chica vas a cobrar menos. Claro, tienes un proyecto más pequeño, tienes menos semanas, y luego, o sea, porque vuelve a ser complejo y muy interesante la cuestión, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver a veces con la inseguridad que nosotras tenemos, no sé, las mujeres presentes y las que se dedican al cine. O sea, hay el no estar habituadas, no ser habitualmente directoras, no estarlo haciendo, tienes inseguridad en ti, en tu trabajo, ¿no? Y estás deseando trabajar. Entonces estás deseando trabajar y aceptas a veces cosas que deberían ser inaceptables, quizás, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo es interesante lo de qué tipo de películas hacemos, qué tipos de películas planteamos. Catherine Bigelow es genial, pero Catherine Bigelow, o sea, ella hace un tipo de cine que no hay muchas más mujeres que lo hagan. Y en tercer lugar, yo esto para charlarlo. Y lo tercero, que es una cosa muy interesante de las jóvenes directoras, que a mí me flipan, me encantan porque, mira, o sea, lo que ha dicho Alauda, o sea, Alauda elige y dice, la primera peli tiene que ser la peli que yo quiera. Yo me acuerdo, yo hice la segunda peli porque yo decía, como tengo que aprender a hacer películas y son muy caras las clases, pues bueno, acepté una película de encargo, ¿no? Quiero decir, ellas y todas estas directoras catalanas estupendas y tal, sí que han conquistado, a mí me parece que están mucho más seguras de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer, de lo que quieren contar y los tiempos y cómo lo quieren contar. O sea, que Alcarràs, Carla, vean 9.000 personas para hacer un casting. No digo yo que haya que hacer eso por si hay productores en la sala que no se asusten. Pero yo no me atrevo a hacer entre 900. O sea que dices, no, pero es que hay que hacerlo. Y hay unos tiempos. Imponen. O sea, a mí me gusta muchísimo cómo están ellas encarando su oficio, pidiendo mucho menos perdón del que pedíamos algunas de nosotras. ¿No? Sí, completamente de acuerdo. Y son geniales. Hay una ambición probablemente os atrevéis más que antes. Por eso yo creo que antes había menos mujeres dirigiendo. Y ahora os atrevéis más. Ya no es por el hecho. Yo creo que no es un problema de que socialmente y tal, pero os atrevéis porque sois una generación en la que dices, coño, lo he comentado, ¿qué pasa aquí? no, para mí era como parte de una cuestión creativa mía de búsqueda de querer encontrarme en la primera película, de querer apostar por unas determinadas... O sea, venía más desde ahí, que no tanto desde un sitio de ambición y tal, de como un planteamiento un poco de decir, bueno, pues luego ya habrá tiempo a hacer otras cosas, pero esta primera, que es la oportunidad que voy a tener, que la tengo ahora, ¿no? De pelearlo y tal. No, estaba pensando que también en mi breve experiencia, hablando a veces con compañeros y tal, a veces también, ¿no? Digamos, las tarifas o los sueldos se negocian en base al presupuesto de la película, ¿no? O eso es parte de la conversación. Y es verdad que yo creo que todavía sí existe un poco esta cosa de que nosotras dirigimos presupuestos menores. Y yo creo que eso sí que pasa, ¿no? Pues ya pueden ser distintas cuestiones de si se asocian más determinados liderazgos a determinadas cosas o determinados presupuestos, determinados géneros a determinadas historias, pero creo que eso también seguramente explique parte de esa brecha salarial o de que, claro, si tú negocias en base a un presupuesto y tienes acceso a presupuestos menores, pues bueno, la tarifa va a ser menor. Perdonad que vuelvo a intervenir, pero es que nosotras hay que creérselo también. O sea que yo como no me gusta lo de la víctima... Pero en publicidad eso no pasará. En publicidad tendrán los mismos medios y no habrá, digo yo. No, diferencias de salario... No, de proyecto, hacer un proyecto. De o sea, proyecto, el de poner un avión en la Castellana y eso... Hay algo de brecha también, ¿eh? Por ejemplo, los coches... los coches son de los chicos. Más de ellos. No siempre, cada vez menos... Nosotros las cremas y esas cosas. Por eso digo que es una cosa un poco sistémica, que no es solo de... Pero es que somos el reflejo del mundo en el que vivimos. En los últimos años es verdad que está cambiando, o sea, que se nota que ya hay otra sensibilidad social, otras presiones mediáticas, o todo tipo de cosas que hacen que está cambiando, o sea, que ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Lo que habría que pensar también es si hay una actitud, como que probablemente pues estas... series que hay, Obi-Wan Kenobi, que hay muchas directoras, o sea, quiero decir que manejan un presupuesto alto, ¿no?
estoy hablando de series, ¿no? Ya es distinto Claro. a una película. Pero sí habría que saber un poco qué porcentaje hay de directoras que se han cortado a la hora de plantear una historia y decir, quiero esto, quiero hacer una película, no porque sea de gran presupuesto, que sea distinta, que tenga una ambición, que no sea una historia intimista. Entonces, no sé, esto que no vale lo que digo, pero esto también tiene mucho que ver con que los niños juegan a lo que tú decías, con los coches y tal, y las niñas con las muñecas, o sea, excepto Catherine Bigelow, que jugaba con los coches también, probablemente cuando era pequeña. Entonces, esa cultura, de pronto, de que la mujer se atreva a y que ambicione. Claro, es que Eso es un poco, claro, lo que yo quería plantear para no caer siempre en ese victimismo de Claro. tal, sino vernos desde nosotras. O sea, ¿qué planteamos nosotras? Nosotras somos el producto del mundo en el que vivimos y del mundo de lo que traemos, ¿no? Entonces, del mismo modo que dices, bueno, hay directoras que hagan terror. O sea, hay géneros que parece que no son géneros que hagan las mujeres. Y yo, aparte de que los problemas que puede haber en la producción, con lo que dice Joaquín, todo eso, pero yo creo que nosotras tendríamos que poner de nuestra parte en la medida de lanzarnos a eso. Y lanzarnos a los grandes presupuestos y lanzarnos, o sea, no tener esa actitud. Un poco. esa actitud más de lo que manejemos. Claro. Vamos, me dejan hacer la peli, puedo hacer la peli lo que yo maneje. Y entonces es de verdad mirarlo, o sea, abrámonos nosotras, ambicionemos en ese sentido, ¿no? Me cuesta estar No, pero es guay, si vamos a debatir. Sí, no estoy tan de acuerdo. No creo que sea un tema de nuestra actitud, de que nos falta ambición y tal. De hecho, yo es que creo que no tenemos que decirles a las mujeres lo que tienen que hacer, ¿no? En el sentido de que hagan el cine que quieran hacer. Y yo creo que esa ambición, no sé si ni siquiera llamarla ambición, ese deseo de contar las historias que quieran contar, yo estoy segura que, o sea, bueno, lo sé, están. Yo cuando hablo de los presupuestos hablo más de cómo se organizan otro tipo de proyectos, ¿no? Más igual de encargos o de proyectos de ese tipo. O sea, yo creo que el germen de cineastas queriendo intentar contar las historias que quieren contar están, ¿no? ¿Pero qué tipo de historias son? Yo lo veo en la ECAM, o sea, dices, yo mis alumnas... Sí, pero mientras sean las que quieren contar, a mí me parecen bien. Genial, o sea, por es lo que supuesto. te quiero decir, que tampoco pero siento que tengamos que empujar ahora que todas tengan que hacer Mad Max, no sé qué, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Claro, eso Pero que por no se supuesto, pero es curioso, Por eso digo que no se corte. pero no deja de ser curioso o relevante que sí que hacemos un tipo de historias. Eso es verdad, o sea, eso es objetivo. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, Joaquín dice, bueno, los estudios, o sea, las plataformas y tal, pero claro, dices, pero a Catherine Bigelow no le ponen pegas. O sea, y no estoy diciendo que esté que no está en nuestro tejado la pelota todo el rato, pero un poco sí. O sea, a mí me encantaría tener compañeras que digan, es que voy a hacer una cosa galáctica o lo que quiera hacer, pero tiene 10 millones de presupuesto. Pero estamos en España, Bueno, perdona, pero hay directores que hacen... Bueno, Bayonas está... Hay directores que tienen ese presupuesto. ¿Por qué nosotras no lo tenemos? Lo que pasa es que ahora, además, en este momento también es muy... Pues Joaquín ha puesto el ejemplo de Bayona y... Y es una excepción. Claro, o sea, ahora la media, y además en esta época todavía mucho menos, o sea, el cine que se hace, no sé, pero quiero decir que no creo que esté por encima la media, de los 3-4 millones de euros. Si ya hacer una película ahora en este momento de 4 millones de euros es un lujo, ¿no? Sí, bueno, haces 4 películas. 4 me parece una maravilla. Estoy hablando Ojalá que nos pillara. ya de una plataforma, no de buscarte la vida y hacer la película casi que al final la tienes que vender en una plataforma, pero no con ese planteamiento de decir, bueno, pues es una historia más compleja o más sofisticada o es época o es no sé qué, donde necesitas evidentemente más medios, o sea, ¿no? Porque puede ser igual de intimista. O sea, El poder del perro, Sí. aquí en España, esa película no sé lo que costará exactamente, pero El poder del perro cuesta una pasta. Bueno, yo creo que hay películas Y es ahora... una película intimista, o sea, hay no estamos hablando de una película... El poder del perro lo haces aquí con 1 millón. O con medio, a lo mejor te dicen, no, medio. O sea, con un este perro. ¿Había alguna intervención por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ven el futuro del cine? Porque veo que la gente con la pandemia y todo esto que hubo va menos a los cines, ¿no?
Lo que te transmite la gente de los cines es que es verdad que no se ha recuperado como el público prepandemia, ¿no? Ese volumen de público no ha vuelto todavía a las salas, aunque bueno, sí está, de alguna manera sí está volviendo, ¿no? Pero las cifras son todavía muy distintas. Y no lo sé, hay mucho debate sobre esto, si ha habido un cambio un público, digamos, más adulto que antes iba al cine mucho más, ahora de repente sí que pegó un cambio de hábito con la pandemia y entonces elige más lo que va a ver a salas. Bueno, está claro que los fenómenos más adolescentes o más de cómics funcionan muy bien como tipo de peli-evento, ¿no? Pero digamos que el tipo de un cine más adulto en general, pues no ha vuelto al momento prepandémico, no ha vuelto. Y entonces, no sé, en el caso de Los Cinco Lobitos estamos muy contentos porque es verdad que el boca a oreja ha funcionado muy bien y la gente está respondiendo muy bien, pero sí que se siente un poco como que no sabemos qué normalidad es esta, no sabemos si se va a terminar siendo como una cosa transitoria o va a ser la nueva normalidad. Bueno, yo creo que también tiene que reconfigurarse el cine de alguna manera, ¿no? Porque lo mismo que le hicieron los conciertos, ¿no? Cuando hubo aquel momento de crisis, cuando apareció el CD, creo que algo distinto hay que hacer, porque el evento en sí, el festival de cine, está creciendo mucho en asistencia. Y yo no creo que sea solo propio del cine. La edad media de asistencia a un campo de fútbol envejece medio año cada temporada. Es decir, cada 10 años el público de un estadio es 5 años más vieja. Y eso es irremediable, además, es imparable desde hace tiempo. Y no se pone el foco ahí, ¿no? Yo creo que hay un cambio de tendencia que es mucho más generalizado, ¿no? Y no solo es propio del cine. Donde creo que hay un problema es en el precio del suelo, ¿no? Evidentemente, claro, el precio del suelo hace que la asistencia está íntimamente ligado con la asistencia a las salas, con el precio, con la disponibilidad de películas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí, sin apoyo público, pues va a ser muy difícil cada vez más que un cine pueda sustituir a un H&M, ¿no? Claro. Pero... Sí. Perdona. No, Didi. No, que yo creo que vamos a un futuro en el que cada vez la gente va a ir menos. Eso me parece que es así. O sea, es decir, que la asistencia a la sala se va a convertir en algo, por un lado, muy, muy preciso, casi para los cinéfilos, entre comillas, la gente que está habituada, o la película, como tú dices, evento o el acontecimiento, es decir, las películas que son indiscutibles, que van a hacer el primer fin de semana 3.000 millones de euros. Estoy hablando en broma, ¿no? Pero que salen con, normalmente, las películas americanas de grandísimo presupuesto, como le ha pasado Tom Cruise. Ahora decía cuando en Cannes, perdón, que Maverick es una película que la ha hecho y que él no quiere plataformas porque lo que sigue pensando es que es ese tipo de cine que es el que va a llamar a la gente a la sala a la película. El cine más intimista se va a ver en las plataformas. Es muy difícil, a no ser que, creo, o sea, por lo menos lo que yo siento es que, a no ser que sea un acontecimiento y que venga ya, que sea una tapada, ¿no? Que de pronto vaya haciendo un recorrido impresionante en festivales y tenga esa promoción añadida, ¿no? Donde casi se hace indiscutible tener que ir a verla, como por ejemplo tu película en ese sentido, o Alcarrás. O sea, es un fenómeno que no corresponde, como tú decías, a nada. No es casual, porque la película evidentemente es una obra, y luego corresponde a un acontecimiento que no se puede medir realmente, ¿no? En función de la situación, etcétera, ¿no? Con lo cual siempre estamos sujetos un poco a unas circunstancias, a veces, pues bueno, una vez es la pandemia, la otra es no sé qué, vendrá otra historia, lo del mono, yo qué sé, o sea... Claro, pero yo creo que en ese sentido, o sea, que compartiendo esta realidad que todos vivimos, por eso es necesario que desde determinadas instancias públicas y no públicas la gente se rompa un poco la cabeza para ver qué se hace. O sea, que hay un precio de las entradas. Estamos toda la vida diciendo lo mismo, pero mi hija, o sea, quiero decir, hay gente que tiene 20 años, luego van a un concierto que vale 20, ya lo sé. Pero quiero decir que démosle vueltas a cómo conseguir que no sea solo la película. La película evento va a estar, o sea, que en un concierto todos oímos música en casa, todos, y la oímos y la disfrutamos, pero la experiencia que vivimos en un concierto es distinta e impagable a veces, ¿no? Entonces en el cine pasa igual, o sea, que en casa consumimos historias y películas, genial, pero el ir al cine es una experiencia única. Entonces, en ese sentido hay que arroparla y estimularla, ¿no? Yo creo que desde lugares donde se pueda hacer, ¿no? Nosotros,
decir, bueno, lo que puedes aspirar es hacer películas que le gusten a la gente, pero si no hay posibilidad de que se vean o de que haya un apoyo o de que... Claro. Lo que pasa es que realmente el espectador que va, y eso por experiencia, ¿no? Yo recuerdo en muchos estrenos haber ido el fin de semana a la taquilla a ver y a oír, bueno, cuando ya existían los minicines, evidentemente. O sea, quiero decir que había como 3 o 4 opciones. A ver qué decía la gente, a ver si se metían en la película que acabábamos de hacer y acabábamos de estrenar, ¿no? Y entonces te dabas cuenta que el fin de semana la gente a veces decidía de una manera casual, no porque querían ver esa película. Le preguntaba a la taquillera. Claro. O de pronto cuando estaban en la fila tal, y decían, no, pues no, vamos a esta, no. Y si vamos a ver esta otra, bueno, no, pues a lo mejor la semana que viene. Y dice, cuidado que a lo mejor la semana tú decías, a lo mejor la semana que viene no está. Aprovecha. Pero, quiero decir, el espectador realmente que marcaba o marca, ¿no?, esa asistencia es un espectador sujeto a una cosa menos, digamos, menos precisa o menos interesante, ¿no?, que es ese proceso del que tú hablas, del cine, ¿no?, de lo que supone ir a ver una película a una sala, ¿no? Esos son los que verán la mayoría en sus casas, en esos televisores enormes, que es lo que se vende ahora, de 100 o 150 pulgadas, la película tranquilamente, porque va a ser el futuro, desgraciadamente, en una parte tendrá que ser así. Sería una pregunta ahí que está. Un poco para todos también la pregunta, pero para ti, ¿cómo ves el nivel audiovisual del público español actualmente? El nivel del público, bueno, no lo sé, es diverso. Lo que sí me parece interesante la pregunta, que es una cosa que igual porque tengo un niño y va a la escuela y tal, sí me sorprende como que no, a nivel educativo, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, no haya una asignatura que tenga que ver con el audiovisual o con el cine. Me parece como cada vez más surrealista, ¿no? Porque vivimos en una era donde el contenido, las películas, el imaginario nos rodea absolutamente por todas partes, ¿no? Y no les damos como las herramientas ¿no?, educativas de poder analizar o ver si les gusta algo porque les gusta o qué tipo de mensaje les está mandando o entender a valorar cosas y tal, ¿no? Entonces, claro, yo el nivel del público creo que es diverso, creo que hay gente que es muy cinéfila, gente que le gusta un cine adulto igual aunque no sean grandes cinéfilos y tal, hay gente que no. Pero sí que me parece que de cara a hablar de nivel de públicos y tal, como que es una parte a nivel educativo que no se está mimando, no se está valorando y yo creo que, no sé, el tipo de sociedad que vivimos continuamente expuestos a estímulos visuales me parecería como cada vez más importante. Yo estuve preparando durante 2 años y medio una película sobre los encuentros restaurativos de ETA y los productores a los que fui me dijeron que ETA en ese momento no se podía. Luego llegaron unos productores que han hecho Maisabel y ahí está ETA, ¿no? O sea que yo en ese sentido he tenido, y luego he tenido también un veto más implícito, pero pues una historia donde los republicanos españoles ganaban claramente, eran los buenos de la peli, y eran guapos y estupendos, no eran nada casposos, y en ese momento en televisión española pues dominaba la influencia de un partido político al que no le gustaban mucho. Esa cosa que decía Sámano en una época, productor, que me hacía mucha gracia, ¿no?, porque luego ya se dedicó mucho al teatro y tal, entonces decía muchas veces esta cosa de la distribución y tal y cual, y dice, no, es que claro, los distribuidores no quieren que esta película vaya a Valencia, y dice, porque es una película de curas, me acuerdo que se llamaba Ribazaña, y dice, es que las películas de curas dicen que no funcionan en Valencia, ¿no? Entonces, es de todos conocido ese hecho, está indiscutible. Entonces de pronto ya era una autocensura, ya tenías que asumir que cuando a lo mejor te apetecía hacer una película de cura, dices, coño, es que en Valencia no van a verla, joder, ¿cómo se te ocurre, no, hacer una película de cura? Bueno, pues ahora lo mismo con las plataformas. Las plataformas, que es, claro, o sea, es lo que provoca. Hoy y desgraciadamente estoy trabajando, perdona, Calla. esto me lo cortáis. Bueno, habéis avanzado una parte que yo no quería acabar, y Perdona, una hora, pero no quería de que acabáramos este rato de charla sin hablar directamente de las plataformas, ¿no?, que en el informe figuran como una de las preocupaciones ahora mismo de los directores y las directoras en España, ¿no?
Pero yo me pregunto una cosa, por un lado puede ser una oportunidad, me imagino que es una oportunidad de trabajo, las plataformas están dando mucha oportunidad de trabajo, pero hay un tema que se cita aquí en el informe, que es que de alguna forma diluyen la autoría o diluyen la profesionalidad y la autoría de los profesionales de la dirección, ¿no? Ya sé que la pregunta quizás es delicada y quizás es un poco amplia, pero ¿cómo ves las plataformas? ¿Como una oportunidad o como un inconveniente? Pues hay que seguir luchando por hacer la película que quieres hacer. Lo que pasa es que las plataformas se ha convertido realmente todo el proceso en películas que generan ellos, que llaman a productores para que de alguna forma hagan un service, pero que ya viene muy empaquetada, o sea, casi con el reparto, o hay que hacer una adaptación del guión, es un remake de una película italiana, tal, o sea, cómo funciona Netflix, o funciona HBO, o Amazon y tal. Entonces luego tienen unas directrices determinadas, o sea, tú puedes llevar el proyecto y entonces dices, no, es que ahora las películas, las comedias, no, este año lo que queremos hacer son todo thrillers, o vamos a hacer todo época, o tal. Y entonces ellos tienen unas directrices determinadas y entonces no te puedes salir. Entonces, quiero decir, esa cosa, a ver, esa libertad, entre comillas, que teníamos en una época y realmente esa gestión o esa autogestión que tenía que hacer el productor junto contigo, o si eras productor la tenías que hacer tú, donde tomabas decisiones y arriesgabas una cantidad determinada de dinero, ahora no existe. Es la plataforma, es la distribución y es realmente una parte de la subvención y así se generan las películas. Con lo cual hay un porcentaje muy alto de que hagas la película que quiere la plataforma al final. Tienes que resistir en el fondo, bueno, hasta un punto en el que dices, bueno, no puedes desvirtuar, con lo cual eso desgraciadamente lo que va a producir son películas que se parecen mucho, porque el criterio que está detrás de todo eso son de gente que en el fondo a lo mejor ni han dirigido ni han escrito en su vida un folio y que se someten a una cosa que es directamente el, ¿cómo se llama ahora? El algoritmo. Dice, no, tú tienes algoritmo, tienes un 1, fuera. A ver, otro que tenga un 14. Entonces, un actor dice, no, este es Stanley Tropic en no sé qué, este. Dices, ya, pero es muy malo. Dice, no importa, porque van a ir a verle. O sea, quiero decir, Claro. está sujeto a una serie de elementos y dices, pero bueno. Hombre, y estamos... Ahora, no es todo tan grave. Y O sea, estamos, no es gravísimo. Pero el cine ha sido una cuestión nacional desde su inicio, desde su nacimiento. No es casual que el desarrollo se produzca en Francia, en Estados Unidos y en Alemania en un periodo de entreguerras. Entonces, a estas alturas, y más después del día de hoy, ¿no? Con las movilizaciones que ha habido, Sí, ahora. no terminar de entender que el cine es una cuestión nacional, y estamos hablando de industria en el día de hoy, pero es que no solo afecta a la industria, es una cuestión de hegemonía cultural, es una cuestión de quién dirige el contenido que se crea. A mí me parece perfecto que haya plataformas y que nos den trabajo. Respecto a la autoría, es muy sencillo comprobarlo. En los carteles de Netflix o Blanca Navidad no viene el creador, en Fe de Tarras no viene el creador. Es un producto de Netflix y no hay un respeto por la propiedad intelectual, ¿no? Y eso es tangible y no pasa nada por decirlo. Esta semana el ICA publicaba, ¿no?, un programa de ayudas, etcétera, con el logo de Amazon. Evidentemente, cuesta creer que no haya una contrapartida, ¿no? Claro. Y esto no tiene nada que ver con que las plataformas puedan ser maravillosas y que nos dan trabajo a todos. Eso sí, venir a sustituir un engranaje de producción estatal orquestado por lo público, no voy a decir por el Estado, pero por lo público al menos, pues es muy delicado, ¿no? Y yo creo que está también ligado con la educación, ¿no? Yo creo que hay una falta de gramática audiovisual desde el cole, que se traslada a... Bueno, se ve muy fácilmente cuando das clase, ¿no? Cuando impartes clases en la uni, pero también cuando das un máster de guión. Hablamos de personajes, hablamos de tramas, pero no se habla de gramática audiovisual. A veces entre compañeros no hablamos de gramática audiovisual. Hay un desconocimiento absoluto de los términos audiovisuales, del lenguaje propio, ¿no? Y eso yo creo que es muy preocupante. Es muy preocupante en muchos países, pero en unos más que otros, ¿no? Y bueno, pues seguramente estamos mejor que en Namibia, pero estamos bastante peor que en Francia también, ¿no? Claro, yo creo, vamos con las plataformas, yo esta mañana he estado en una concentración que ha habido frente al Ministerio de Economía por la ley audiovisual, o sea que las plataformas nos dan trabajo, sí, claro, nos dan trabajo, pero vamos a ver a qué precio, vamos a ver cómo, y no es incompatible, o sea, quiero decir que va bien, porque además en este país
y en otros, pero nosotros ya hemos vivido Bienvenido Mr. Marshall una vez. O sea que Almería un día fue un lugar donde todo el mundo rodaba y venían todos, o sea, service sabemos hacer y tenemos sol mucho tiempo, con lo cual es estupendo para rodar en exteriores, ¿no? Pero eso funciona hasta que en Marruecos digan, oye, que nosotros lo hacemos más barato, tenemos igual de sol y unos estudios estupendos, ¿no? Entonces, este cambio que ha habido en la ley audiovisual, o sea, este sacrificar la producción independiente, que es la que garantiza de alguna forma las películas de las que estamos hablando, esas películas diversas, bueno, lo que está diciendo David completamente, eso a mí me parece que es muy serio, que no puede ser. Y no se trata de decirle que no a las plataformas, es decir, vamos a ver las cosas y vamos a repartir la cuestión. Es muy importante, es no pretender que con cada gobierno, que con cada política cambie, favorezca, claro, sino que haya un instituto independiente de cinematografía, que no existe en España. Y eso significa que que la política no puede modificarlo de arriba abajo. La Filmoteca Francesa no puede cerrarla a ningún político. Claro. Porque el 50% pertenece a la sociedad civil. Y es una diferencia sustancial. Claro. ¿no? No, y sobre todo porque la cultura, el cine, bueno, en este caso el cine, pero la cultura en general en Francia es una cuestión de Estado. O sea que aquí en España no es una cuestión de Estado. Claro. Pero ninguna de las pero si culturas. no atacamos la raíz, raíz del cambio. Pero todo ese proceso que realmente la realidad es que no nos han hecho caso. O sea, es decir, porque no es algo que por lo que estemos luchando ahora, esta concentración que ha habido esta mañana y este proceso que está habiendo con la ley y que desaparezcan esas productoras independientes. Ha habido otros momentos con otros gobiernos, no solamente con el PSOE, sino con el PP también, donde hemos estado presentes y hemos intentado luchar por una serie de cosas para que se regulen. Pero realmente el problema es que al final nos han dado una larga cambiada y no hemos conseguido nada. Hemos conseguido, bueno, pues cositas, pero por ejemplo con el tema de las privadas, sí, o sea, de las... Sí, en esto esa lo época, vivimos acuérdate, igual, o sea, fue una larga cambiada esta es la segunda parte. O sea, es muy parecido lo que Entonces, está pasando claro, ahora mismo, muy parecido. Claro, y en ese momento estaba el PSOE también, con esto no quiero decir, pero es que nos ha pasado... No, en Francia da exactamente igual que esté un gobierno de izquierda o de derecha, o sea, es que eso está por encima. Pero además, yo desde una ingenuidad impropia de mi edad, no entiendo por qué no lo entienden, de verdad. O sea, los ricos que sean muy ricos, las plataformas que hagan mucho, pero vamos a mimar nuestra cultura, o sea, que no es incompatible. Si estamos hablando de un 5%, o sea, estamos hablando de un trocito muy pequeñito de la tarta, también ese se lo quieren comer. Hombre, por Dios, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pues muchas gracias. Ha pasado ya, pues hemos estado más de una hora. Hemos partido del informe de Javier y su compañero y hemos derivado a algo que no estaba en el informe porque no existía, que era la nueva ley, ¿no? Podríamos estar hablando mucho tiempo y os emplazo para que hagamos otro encuentro de este tipo, ¿no? Para ver cómo van las cosas, para ver cómo vais vosotros. Y os agradezco muchísimo que hayáis venido. A vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.